Todos hemos crecido con las historias de grandeza de la siempre poderosa Alemania. Para quienes amamos el fútbol, es imposible ignorar que la Bundesliga es una de las ligas más importantes del planeta. Hemos visto a generaciones formidables conquistar el mundo y que a su vez dejaron un legado indeleble. Sin embargo, hubo un tiempo en que Alemania estuvo dividida en dos polos completamente opuestos a través de muros e ideologías. En ese contexto, nació la casi olvidada selección de Alemania Oriental, un equipo que contra todo pronóstico fue capaz de vencer en la cancha a su rival en su propia Copa del Mundo. A pesar de no gozar de ese privilegio, de ese prestigio internacional que tenía su contraparte y de vivir bajo un sistema que terminó por condenarla al olvido, la Alemania Oriental también tuvo momentos futbolísticos dignos de ser recordados. En este video conoceremos de mejor manera a una selección que nació a raíz de la división política y que desapareció en un momento clave para la historia de la humanidad. Además analizaremos el cómo sería una selección de la RDA con jugadores del medio actual. Amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. Sean bienvenidos al primer video del 2026 en nuestro canal. Tenemos resultados contundentes en esta encuesta. Panamá ganó el destino mundial. Sin embargo, quiero sorprenderlos con esta historia que vale muchísimo la pena que la vean, que la conozcan. Sin más dilación, váyanse por algo porque esto se pone súper interesante. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania había quedado reducida a escombros. Las potencias aliadas, de forma inmediata, se hicieron del control del país repartiéndoselo en 4 zonas de ocupación. En el lado oeste alemán, Estados Unidos, Reino Unido y Francia establecieron su influencia, mientras que en la zona este pasó a manos de la Unión Soviética. En medio de la zona soviética, la ciudad capital de Berlín volvió a dividirse en 4 zonas de ocupación, procurando que la zona oriental fuese controlada por el bloque socialista. En 1949, la zona controlada por los soviéticos pasó a ser la naciente República Democrática Alemana, y la zona occidental controlada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia se convirtió en la República Federal de Alemania. Mientras que Alemania Occidental estaba experimentando un milagroso crecimiento económico, el este estaba implementando un férreo control en todos los aspectos de la vida de su población. Esto se tradujo en una masiva fuga de ciudadanos de la Alemania Oriental hacia el lado occidental. En vista que Alemania Oriental estaba perdiendo su fuerza de trabajo, el gobierno decidió implementar una medida contundente: la construcción del muro de Berlín. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. En agosto de 1961, una peligrosa barrera de púas comenzó a serpentear la ciudad, partiéndola en dos. Fue el nacimiento de una frontera mortal en pleno corazón de Europa. Y además, torres de vigilancia, minas, francotiradores y órdenes de disparar a quien intentara escapar fueron las duras postales de aquella división. Aquel muro dividiría la ciudad por los siguientes 28 años. En paralelo se fortalecieron las barreras que componían a la frontera interalemana, haciéndola tan infranqueable como el muro de Berlín. Aún con todo esto, miles de personas intentaron escapar por todos los medios posibles. Algunos lograron franquear las barreras mortales, mientras que otros murieron intentándolo. La Alemania democrática se había convertido en un estado de control absoluto, en donde aparatos represivos como el Stasi vigilaban de cerca cada movimiento, cada palabra, cada pequeño detalle. Tanto la frontera interalemana como el muro de Berlín fueron el rostro más visible y brutal de la Guerra Fría. Y de forma paradójica, fue la prueba de que ningún sistema puede sostenerse eternamente contra la voluntad de su gente. Hey, well done! La división de Alemania no solamente partió al país en dos, sino que además fracturó también a su fútbol. Mientras que en el oeste nacía la Bundesliga, que actualmente conocemos y admiramos, en el este nacía la Oberliga de la República Democrática Alemana. En el caso de la Alemania Oriental, sus primeros pasos como seleccionado tuvieron lugar en los inicios de la década de los 50 al enfrentar a su aliado político Polonia. Una derrota de 3-0 marcaría el inicio de una trayectoria complicada y sufrida dentro del fútbol mundial para los alemanes del este. El fútbol, al igual que el deporte, en la Alemania Oriental fue considerado como un instrumento propagandístico frente a Occidente, y los jugadores fueron considerados como atletas del Estado. El sistema socialista que regía Alemania Oriental dio una excelente oportunidad en el fútbol para hacer proselitismo político y para demostrar que el socialismo funcionaba. Los primeros pasos de la Alemania Oriental en eliminatorias mundialistas fueron para el proceso rumbo a Suecia 58, en donde enfrentó a sus similares de Checoslovaquia y Gales. El arranque de los germano-orientales fue muy prometedor, al vencer a los galeses por 2-1, marcando así un debut soñado para clasificar a su primer mundial. Eingabe Tröger wird vollendet klug und trocken. 1:1. Spiel einer DDR-Mannschaft zwischen 1955 und 1957
erzielt der Tell vom Lösselstal Tröger eindrucksvoll das Siegestor. Sin embargo, las ilusiones se acabarían casi por completo al caer a manos de Checoslovaquia por 3-1 en la ciudad de Praga. Más tarde, Alemania Oriental cayó vapuleada a manos galesas por 4-1. Podařilo vstřelit vedoucí branku. Přestřelit a vyrovnali jsme 1-1. Konci se hra zlepšila. Bojovný Bubník pěknou hlavičkou a po něm Molnár rozhodli o vítězství Československa 3-1. Finalmente la eliminación se hizo efectiva al caer en casa por 4-1 a manos de una Checoslovaquia imparable. De esta manera Alemania Oriental había fracasado en su intento de clasificar a la Copa del Mundo al quedar última con apenas 2 puntos. Para el proceso rumbo a la Copa del Mundo de Chile 62, Alemania Oriental en el ámbito geopolítico estaba en proceso de levantar el muro de Berlín para evitar más escapes de su propia población. A esas alturas el Estado estaba implementando medidas mucho más duras para que la selección diera una mejor imagen frente al mundo, puesto que una derrota en cancha significaba también una derrota propagandística. Alemania Oriental fue emparejado junto con las escuadras de Hungría y los Países Bajos en un grupo prácticamente imposible de superar. Cualquier error significaba el fin. El arranque fue pesadillesco para los germano-orientales, pero lógico dentro de lo que se esperaba. Una derrota de 2-0 a manos húngaras prácticamente le puso punto final al sueño de ir al Mundial. A pesar de enfrentar a una escuadra neerlandesa a la que le faltaban figuras de renombre, los germano-orientales sufrieron para sacar un empate de 1-1. Iemand dat het bij de rust nog 0-0 was. Pas daarna werd er 2 maal gescoord. Het eerst door Nederland, toen Henk Groot en Pieter Schaafland, en het offensief had succes. 10 minuten voor het einde bracht Erler met een onhoudbaar schot de stand op 1-1. Debido a la falta de visados y a la creciente tensión generada por el muro de Berlín, el juego de vuelta jamás se pudo disputar en cancha naranja. Finalmente el sueño se acabó en Berlín Oriental, al caer a manos húngaras por la cuenta final de 3-2. De esta manera, una vez más, el aparato gubernamental de Alemania Oriental se comió otra vergüenza a nivel europeo. Para el proceso a tierras británicas, los alemanes del este necesitaban dar un golpe certero en la mesa, puesto que cosechar 2 campañas consecutivas desastrosas era inadmisible. Enfrentar a las escuadras de Austria y Hungría representó otro desafío complicado de superar para los germano-orientales. El arranque fue cuando menos prometedor al cosechar un punto valioso frente a una escuadra austriaca que padeció enormes dificultades. Alemania Oriental finalmente pudo volver a arrancar un proceso con un resultado cuando menos alentador. Contra todo pronóstico, los alemanes del este le sacaron un punto de oro a una escuadra húngara que llegaba favorita para lograr los 2 puntos. Alemania Oriental estaba creciendo en confianza. Der Mannschaft bleibt am Ball. Vogel kann nach innen schwenken, schießt mit dem rechten Bein und Tor. Das hat's getroffen, das hat's gesessen. Sin embargo, casi toda esperanza se perdió en suelo húngaro al caer por 3-2 en un encuentro en el que incluso podía haberlo ganado. Alemania Oriental esta vez murió con la cara puesta al sol. Azonban a németek rendülnek ellentámadásba. Péter Duke elmegy a jobb oldalon, lő és gól. És így örül a van az alapon alá, belüli, Weigand kiejti a labdát, Rákosi ott terem, lő, Gyuszi, lő, gól! Lüldeker, Dühéber, nem is jut szóhoz, és Novák most lő, gól! Hatalmas gól, bent van a háló.
Semmiképpen sem szabad bekövetkeznie majd Angliában. Gelei kiütötte a labdát, utána egy másodszor is belőtt. Erler a magyar védők gyűrűjében tovább fejeli, Duke lő és gól. Gelei mellett becsúszott a hálóba, a németek kiegyezik. Tovább fejelte, másodszor is lefejeli, Farkas jó ütemben érkezik, ballal lő, gól, gól! Megvan tehát az aranyat érő londoni gól! A pesar de lograr una victoria de 1-0 sobre Austria, el destino ya estaba definido. Esto significó volver a esperar 4 años para pelear por el cubo para el Mundial de México 70. Otto Frestorf, der rechte Verteidiger. Peter Ducke, Tor! Entrados en la década de los 70s, Alemania Oriental estaba intentando reestructurar a su selección para no volver a vivir a la sombra de su par occidental, quien dicho sea de paso, ya había conquistado su primera Copa del Mundo en el 54. Las expectativas del Estado empezaron a ser cada vez más agobiantes para el propio plantel. Los alemanes del Este fueron emparejados en un grupo exigente junto con las escuadras de Gales e Italia. Alemania Oriental estaba ante una muy buena oportunidad de al menos dejar una imagen mucho más decorosa ante los ojos de Occidente. El arranque de los germano-orientales fue promisorio, al sacar un empate histórico de 2-2 a una escuadra italiana que se perfilaba para ganar con mucha facilidad el partido. La locura fue total ante tal proeza. Las cosas empezaron a mejorar de sobremanera al derrotar a Gales por 2-1 en la ciudad de Dresde, y para coronar un inicio de campaña casi perfecto, lograron una victoria histórica de 3-1 en suelo británico. Sin embargo, el sueño nuevamente se le escapó de las manos a Alemania Oriental al caer goleada por 3-0 a manos de una Italia que supo recomponer el camino. Nuevamente los germano-orientales volvieron a sentir el trago amargo de la derrota mientras que observaban cómo su contraparte occidental seguía escribiendo la historia que a ellos les estaba prohibida. Aquí llegamos a un punto clave para la historia de la selección de la Alemania Oriental. No solo se jugaba el pase a la Copa del Mundo, sino que además de conseguir la clasificación, el mundo posaría sus ojos en sus atletas, los cuales dijimos antes pertenecían al aparato propagandístico de Alemania Oriental. Los germano-orientales fueron emparejados junto con las escuadras de Albania, Finlandia y Rumania. El único rival de peso precisamente era su aliado comunista rumano, mientras que los otros dos se veían súper accesibles en el papel. El arranque de Alemania Oriental en un nuevo intento de clasificar al Mundial fue avasallador, al aniquilar a Finlandia con una goleada de 5-0. Por primera vez en la historia, el debut germano-oriental fue perfecto en todas sus líneas. Das ist die Möglichkeit für Freiche. Das ist endlich das 1:0. Und ich glaube, Peter Ducke auf Sparwasser und da muss es doch klingeln. Das hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Ein wunderbarer Schuss von Streich. Zweimal direkt abgelegt. Streich, der schnell ist, wenn er auf der Lauer liegen kann. Und das 5:0. Tras derrotar a Albania en Magdeburgo, la Alemania Oriental trastabilló frente a una Rumania muchísimo mejor trabajada. Bună intercepție a Radu Nurweiler. Și gol! Sin embargo, en tierras finlandesas los germano-orientales volvieron a imponer condiciones con un 5-1 histórico. De forma un tanto irónica, Alemania Oriental estaba a punto de traspasar sus mortales fronteras para disputar la Copa del Mundo en tierra enemiga. En casa, Alemania Oriental mostró condiciones frente a una Rumania que llegaba como amplia favorita. Una victoria clave de 2-0 acercó a los germano-orientales a una clasificación sorpresiva a los mundiales. Ich hoffe, bei der Wiederholung sehen wir es dann nochmal ganz genau. Also rechts Achim Streich, als wenn er schießen würde. Hinter mir mit Linksbein Bernd Brahn.
Bernd am linken Fuß und der haut mir direkt rein. Wieder Verwirrung in der rumänischen Abwehr, auch gerade bei dem Tormann. Die gedacht haben, jetzt kommt wieder so eine Kunstaktion von uns, aber das war... Finalmente en tierras albanesas, Alemania Oriental logró los pasajes a la Copa del Mundo de 1974 con una amplia victoria de 4-1. De forma inmediata los ojos del mundo voltearon a ver a Alemania Oriental con mucho más interés, puesto que jugarían la Copa del Mundo en el otro lado de la frontera interalemana. El destino, con un sentido del humor bastante retorcido, decidió que el morbo de la Guerra Fría se trasladara al sorteo de la Copa del Mundo. El silencio fue total cuando se anunció que la República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania compartirían el grupo junto con las escuadras de Australia y Chile. Era el choque de dos mundos, donde el honor de dos sistemas opuestos se jugaría en 90 minutos. Cruzar la frontera no significó la libertad. Los jugadores vivían prácticamente en un búnker bajo una vigilancia asfixiante del Stasi para evitar cualquier intento de deserción en suelo occidental. El arranque de los germano-orientales se produjo en la ciudad de Hamburgo. A base de un fútbol casi militarizado y pragmático, logró una histórica victoria de 2-0 sobre la debutante Australia. En el lado occidental del muro de Berlín, Alemania Oriental logró un empate de 1-1 frente a Chile en medio de un clima de tensión política sofocante. Aquel encuentro fue el preámbulo para un duelo que paralizó a todo el mundo. 1974 was also a great year for the East German national team. Ahí está el gol. Ahí está el gol de Chile. Hamburgo fue el escenario para el choque de dos mundos antagónicos. Por un lado, la constelación de leyendas alemanas que venían del oeste, por el otro, el bloque disciplinado y militarizado del este. Al minuto 77, un centro largo controlado de manera magistral por Jürgen Sparwasser, quien eludió a la defensa occidental, terminó en un golazo mágico que puso a todo el mundo de cabeza. Aquel gol legendario no solo se tradujo en el pase a la siguiente ronda del Mundial. La victoria de la RDA por 1-0 fue la mayor hazaña moral y propagandística del bloque socialista en toda su historia. Tras vencer a la Alemania Federal y avanzar como líderes de grupo, la RDA entró a la segunda fase, en donde el nivel de exigencia subió a niveles estratosféricos. Se encontraron en un grupo de pesadilla junto a Brasil, Argentina y los Países Bajos. El desgaste físico y emocional de haber vencido a su acérrimo enemigo político les pasó factura. Cayeron derrotados 1-0 ante un Brasil que sufrió para romper el muro defensivo oriental. La caída de Alemania Oriental en aquel mundial ya se veía venir. En el segundo encuentro todo se terminó para los germano-orientales al caer por 2-0 a manos de la poderosa Naranja Mecánica. Era cuestión de intentar salvar el honor frente a los argentinos en Gelsenkirchen. Sigue el peligro, era Cruyff y ahora sí, llegó el primer tanto del partido para la selección. Con peligro, el balón hacia atrás y llega el segundo tanto del partido. Marcó Holanda. En el último encuentro de la Alemania Oriental en el Mundial se pudo ver a un equipo muy digno al rascar un empate de 1-1 frente a una Argentina sin chances. La Alemania Oriental se marchaba a casa habiendo jugado solo 6 partidos en su historia mundialista, pero dejando una huella imborrable, vencieron a los campeones en su propia casa. A pesar de haber dejado una imagen cuando menos digna en la Copa del Mundo del 74, Alemania Oriental tuvo bastantes dificultades de mantener una constancia de nivel en los procesos futuros. Uno de ellos fue el disputado rumbo a la Copa del Mundo de Argentina 78. Los germano-orientales fueron emparejados en un grupo exigente junto con las escuadras de Austria, Malta y Turquía. El arranque de los alemanes del este fue bastante complicado al empatar un tanto frente a una escuadra turca que supo poner resistencia. En la inmensidad del Mediterráneo, Alemania Oriental logró una victoria muy sufrida de 1-0 sobre una Malta que se supo encerrar en la mayor parte del partido. En la ciudad de Viena, los germano-orientales sacaron un punto con ciertos tintes positivos al empatar un tanto. Era obligatorio sacar números verdes en casa puesto que el margen de error se redujo considerablemente. Hickelsberger
Ausgleich für die DDR. Sin embargo, la clasificación al Mundial prácticamente se perdió justamente frente a una escuadra austriaca que supo tener una lectura mucho mejor del partido. Un empate con pesta derrota de 1-1 hirió de gravedad a Alemania Oriental. Hattenberger, Riesenmöglichkeit, Tor Österreich 1:0. Das ist die kalte Dusche. Schade. Löwe. 1:1. Löwe. 51. Minute. 1:1 war erneut zu rechnen. Ja, da ist es perfekt. Bitte erwarten Sie von mir in diesem Augenblick keine tiefschürfende den Ausschlag geben. Das 1:1 gegen die Türkei, die sich nun ins Fäustchen lachen wird. Aún mostrando condiciones y superioridad total en casa, de nada sirvió. Una victoria de 9 tantos sobre Malta no pudo evitar que la eliminación se terminara de consumar, puesto que Austria hizo lo suyo con los turcos. Oh, da ist es passiert. Und das 2:0, Torschütze Schade, Hartmut Schade. Hoffmann, ein fantastisches Tor. Bravo Martin Hoffmann. De nada sirvió vencer por 2-1 a los otomanos en su propia casa, puesto que Alemania Oriental estuvo a tan solo punto de conquistar la clasificación al Mundial. La paciencia estaba agotándose ante tal derrota propagandística. La incipiente década de los 80s representó para Alemania Oriental el inicio del fin. Ni la disciplina militarizada ni el control absoluto del deporte por parte del Estado eran garantía para ir a los mundiales de forma consecutiva, tal y como ocurría con selecciones aún más poderosas que compartían la misma ideología. El proceso España 82 no fue la excepción, puesto que Alemania Oriental fue emparejada en un grupo en donde un solo error significaba la eliminación. El arranque de los germano-orientales fue muy positivo en términos de resultado, pero preocupante en términos de rendimiento, al vencer a duras penas a Malta por 2-1. En el segundo encuentro prácticamente todo se sentenció para los alemanes, puesto que cayeron a manos de Polonia por la mínima. Se sabía que Alemania Oriental necesitaría de un milagro para despojar a los polacos del cupo directo. Wspaniała bramka Grzegorza Laty, a więc 10. minuta drugiej połowy spotkania po rzucie rożnym wykonanym przez Smolarka. Polska prowadzi z NRD. Una derrota ajustada de 3-2 sentenció nuevamente el destino de Alemania Oriental. No había nada que hacer. Ze zwodem przechodzi, wypuszcza w bój. Dziuba, gol, proszę Państwa, Sarmach, gol, pierwsza minuta, polska reprezentacja. Smolar prawą stroną, czy Smolarek pójdzie tam na sam z bramkarzem, pusta bramka, proszę Państwa, szansa dla polskiej reprezentacji, nie ma bramki, gol! 2-0 dla Polski, proszę Państwa, Smolarek. Gol, 2-1. 2-1. Poszedł na zgód na lewą stronę i proszę Państwa, gol! Smolarek sam, grając w dziesiątkę. Mówię tak, jest też i drugi. Steinbach.
Aj pusta bramka, gol. Błąd Młynarczyka, proszę Państwa, i znów jest 3-2. En casa frente a un rival malísimo como Malta, los germano-orientales lograron una victoria que a final de cuentas no sirvió de nada. Estuvo a tan solo 4 puntos de alcanzar la clasificación al Mundial. La Alemania Oriental se apagaba lentamente, no solo por la falta de talento, sino porque ningún sistema puede exigir gloria sin pagar el precio humano. El fútbol, como la historia, ya habían dictado sentencia. Pour les Blancs, mauvais renvoi et tir terrible de Aoun, légèrement contré, 3-1. De l'autre côté, encore un corner, encore un renvoi un peu faiblard, encore un tir puissant détourné au passage. Et en voilà 2 hors de combat. Score final 5-1 pour la DDR. Mais ce résultat n'a aucune importance. La Pologne première du groupe avec 6 points et vous le savez, qualifiée depuis longtemps, la Pologne qui l'avait emporté a la surprise générale. Tanto la propia selección de la RDA como el muro de Berlín habían entrado en una etapa de un notable resquebrajamiento. Se vivió un clima de hartazgo en los ciudadanos de la RDA y además cualquier deportista que viera con buenos ojos Occidente era objeto de represalias severas. En marzo de 1985, Mikhail Gorbachev tomó el poder en la Unión Soviética e inició la perestroika. Esto fue un terremoto para la RDA, puesto que el hermano mayor soviético empezaba a hablar de apertura, mientras que los líderes de Alemania Oriental se negaban a cambiar, volviéndose más rígidos y aislados. Para la selección de la RDA era un clima asfixiante que sin duda mermó cada vez más su nivel futbolístico. Aún con todos esos factores, la cada vez debilitada RDA fue capaz de al menos dar algo de pelea en un grupo muy bravo junto con las escuadras de Bulgaria, Francia, Luxemburgo y Yugoslavia. El arranque de los germano-orientales fue complicado al caer por 3-2 a manos de una Yugoslavia que mostró mejores cartas y mejor lectura del encuentro. La derrota fue un espejo de la realidad del país. Primijetili smo u 2 navrata da je pre suprotna vrata krenuo kapetan reprezentacije Werner. On često ostane izraženi, u ostalom to im je nogometna navika da tako igraju. Pogriješio je Teče. Teče. Za Šešića, Šešići, 3-2, vodstvo reprezentacije Jugoslavije. Prekrasna akcija. En medio de las bondades del mundo occidental, Alemania Oriental logró una victoria de lujo de 5-0 sobre la siempre débil Luxemburgo. Fue una victoria que incluso llegó a ser engañosa a raíz del nivel general de la selección de Alemania Oriental. C'era 2-0 il primo tempo, dopo il secondo tempo hanno calato fisicamente. E qui c'è il gol di Biringa, ma c'è stata probabilmente. Questo è un bel gol di testa, siamo al 3-0 sempre ancora Ernst e Minge fanno sempre gol sulle cross, noi non possiamo dire che fanno tante giocate, Luxemburgo è sempre è ancora un gol di testa, sì. Sfruttano anche che Minge, poca gente al stadio, pensiamo che sono un po' deluso bello gol, ha toccato il portiere 5-0 Ernst. E invece... En el Parque de los Príncipes de París, los alemanes del este cayeron por 2-0 a manos de una escuadra francesa de gran nivel. La clasificación, como en casi todas las eliminatorias, estaba desvaneciéndose para Alemania Oriental. Pour Bibard cette fois, oui, et le voilà le but. Bibard et Skopira. Ah, le joli but. Il est content, il a raison. Voilà, le but d'Antiani. Servi par son copain de Monaco, superbe but. El golpe mortal lo recibió en tierras búlgaras. Una derrota por la mínima redujo a 0 el margen de error de Alemania Oriental. Ya no dependía de sí misma para clasificar, sino de la combinación de otros resultados. El reloj comenzó a retumbarle. Jako zaučeno položanje, Zdravkov nazad към Стойчо Младенов. 1-0! Рикошет, нищо, слив рикошет един. Гол, който ще донесе победата, може би, на българския отбор. 5 минути. En casa los alemanes lograron una victoria clave sobre Luxemburgo por 3-1. Las cosas mejoraron de sobremanera, pero los resultados de los demás encuentros no acompañaban precisamente. Freistoß für wen? Ernst und Minge nachsetzen. Dörners Freistoß, dann Kopfball Ernst an die Latte und Minge ist immer zur Stelle mit dem Kopf und hier springt er sogar höher
als der luxemburgische Torhüter von Rein. Und der Erfolg gibt ihm recht, obwohl der Torhüter die Ecke wohl geahnt hat. Abwehrschnitzer in unserer Mannschaft. Und da ist es passiert, das Ehrentor, das sich schon lange angekündigt hat. En la ciudad de Leipzig, los germano-orientales lograron una victoria histórica de 2-0 sobre una Francia repleta de estrellas con Platini a la cabeza. Fueron 2 puntos que aún mantenían con chances a la Alemania Oriental. Und jetzt ist denn das die Möglichkeit? Rainer Ernst. Liebers, gut gesehen. Und das Tor! Das Tor von Ronald Lehr. Aquí se produjo uno de los momentos canónicos para la Alemania Oriental después del 74, puesto que logró una victoria de 2-1 sobre una Yugoslavia que yacía en su lecho de muerte. El milagro se estaba dando para una selección que estaba viendo cada vez más cerca su fin. Zatim 8 Škoro, 9 Bursac i tamo dobra odbrana našeg golmana Ljukovčana, 10 Baždarević i prošao je Gudelja, Tom i 2-0. Topovski udarac Toma i tu se ništa nije moglo. I najzad pogodak, Škoro. Najzad lopta u Millerovoj mreži. Sin embargo, la eliminación se produjo en la última fecha y para darle un toque más trágico, ni siquiera se produjo en suelo germano-oriental, sino en suelo francés. Mientras que Francia remontaba a Yugoslavia, Alemania Oriental rezaba para que los balcánicos le dieran vuelta a la tortilla. También es una ventaja de juego. Con el silbato y está gol del conjunto germano, lo obtiene el jugador Soche, el número 5. Avanzando gran velocidad el jugador Drakov. Remate hermoso, precioso, Kochev. ¡Gol! El amague, Libas. ¡Gol! De Alemania Oriental, Libas a 7. Una victoria terrible con sabor a derrota de 2-1 sobre Bulgaria marcó el final de una eliminatoria que realmente prometía. Se perdieron puntos cruciales en las primeras fechas, siendo este proceso uno de los más tristes. Indicando de que ha finalizado este partido con un marcador final que indica. Llegamos al año 1989, el año en que el destino finalmente alcanzó a la Alemania Oriental. El país era una estructura que crujía por todos lados, mientras que miles de ciudadanos escapaban hacia Occidente, aprovechando la apertura de fronteras en países cercanos. Las calles de Alemania Oriental fueron escenario de protestas totalmente masivas, las cuales dejaban claro que el pueblo ya no tenía miedo del sistema. La noche del 9 de noviembre de 1989 fue el momento en donde se produjo lo inimaginable. Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Ab sofort? Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Tras una confusa conferencia de prensa donde se anunció que los permisos para viajar al oeste serían inmediatos, miles de berlinenses orientales se agolparon en los puntos de control. Los guardias, que durante décadas tuvieron órdenes de disparar a matar, se vieron superados por una marea humana que exigía su libertad. Esa noche, el muro de Berlín dejó de ser una barrera para convertirse en una reliquia del pasado. A nivel general, la Alemania Oriental entró en un estado de trance. Las fábricas se detenían, las instituciones se paralizaban, la frontera interalemana se abría y el aparato del Stasi, que tanto había vigilado a los futbolistas, simplemente se desvaneció entre la multitud.
Para los seleccionados del RDA, el impacto fue demoledor y a la vez liberador. De la noche a la mañana, los atletas del estado se convirtieron en agentes libres codiciados por los clubes de la Bundesliga. La disciplina militarizada que mencionamos antes se rompió. La mente de los jugadores ya no estaba en la gloria del socialismo, sino en el futuro incierto y brillante que se abría tras el muro. En medio del clima de cambio que se estaba viviendo en la RDA, la selección tuvo su último baile, las eliminatorias a Italia 90, ya con jugadores totalmente desanimados en vestir la camiseta socialista y con las miras puestas en la tan codiciada Bundesliga. Alemania Oriental intentó enfrentar de la mejor manera posible a las escuadras de Austria, Islandia, Turquía y a la Unión Soviética para al menos despedirse del mundo futbolístico con una participación simbólica en Italia 90. El arranque de los germano-orientales fue bastante prometedor al derrotar con bastante facilidad a Islandia por 2-0. Los primeros 2 puntos fueron muy conciliadores para una selección que ya sabía su destino final. Und das 1:0 und der Torschütze, wer sonst, Andreas Thom, war zur Stelle. Die 88. Minute, man wartet auf den erlösenden zweiten Treffer und da ist er. Ja, raten Sie, wer es war. Andreas Thom, wenn Sie es nicht erkannt haben. Sin embargo, en tierras turcas, los alemanes cayeron de forma categórica por 3-0 a manos de una escuadra local que ya empezaba a contar con elementos interesantes y de buen nivel. Alemania Oriental había dejado ir una chance de oro para afianzarse en el grupo. Feyyaz, Tanju ve gol, gol, gol. Tanju oradan gol yapar her zaman. Şu topun başında. Tanju ve gol, gol, gol. Tanju. İşte 2-0. Şimdi rahatlıyoruz. Golcü Tanju, Avrupa'nın en büyük golcüsü Tanju. Oğuz cezalar içerisinde. Gol yolunda. Tanju, gol, gol, gol. İşte zorlayarak. İşte golü yoktan var edelim. Bu dakikalarda bir hayli etkililer. Ve gol tehlikesi top filelerde. Golü atan Ton. En la ciudad de Magdeburgo, los germano-orientales se comieron una derrota contundente de 2-0 a manos de una Turquía que dominó de principio a fin. Alemania Oriental estaba viendo reducidas sus chances de forma muy peligrosa. Die beiden prominentesten, die beiden torgefährlichsten. Sie produzieren das nach dem Spielverlauf. Tanju Kollak in freier Position. Uneigennützig Tor. En tierras soviéticas, Alemania Oriental fue bailado por una escuadra que también estaba caminando a su desaparición del mapa mundial. Un 3-0 demoledor dejaba a Alemania Oriental al borde de la eliminación. Ошибся, следует пас, вперед, удар, гол. 3-0. En casa, Alemania Oriental sacó un punto de oro frente a una escuadra de Austria infinitamente superior. El empate un tanto mantuvo con vida a Alemania Oriental, pero ya no dependía de sí misma. En los glaciares islandeses, los germano-orientales lograron una victoria clave de 3-0 sobre una selección que aún peleaba por la clasificación a la Copa del Mundo. Si Alemania Oriental lograba 2 victorias al hilo, el boleto al Mundial estaba asegurado. Edvard Geyer will be much more satisfied with this performance. Rainer Ernst chipping in the second goal delightfully for his 20th in international. A fierce shot that goalkeeper Frederiksen couldn't keep out. But for these Germans, it's probably now all too late. Contra todo pronóstico, los germano-orientales derrotaron a los soviéticos por 2-1 en un encuentro histórico. Aquella proeza de Alemania Oriental se produjo un mes antes de la caída del muro de Berlín. Para entonces, la selección ya no representaba un país, sino una idea que se estaba desmoronando. Заваров в центре, передача левее. Отличнейший удар Геннадия Литовченко. Ну, какая комбинация. Чанов покинул ворота, и мяч оказывается в сетке.
Ну, какая-то, вы знаете, секундная растерянность, какое-то замешательство. Во встрече сборных ГДР и Советского Союза ничья 1-1 на 74-й минуте матча. О, простите, счет уже 2-1. Хозяева поля выходят вперед. Ну, так неожиданно, вы знаете, все изменилось. Solo 6 días después de la caída del muro, la RDA debía jugarse la vida contra Austria en Viena. Era el partido decisivo. Si ganaban, clasificaban al Mundial. Pero el equipo que salta a la cancha era una sombra de sí mismo. Los ojeadores de los clubes del oeste estaban en las gradas del estadio, no para ver un partido, sino para comprar el talento de una nación que estaba desapareciendo. Los jugadores literalmente estaban disputando su pase al Mundial, mientras que sus representantes negociaban sus traspasos al otro lado de la frontera. Polster, Ball am linken Fuß. Und Tor! 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 Und Tor! Was für ein Tag! Was für ein Tag! So, Polster gut gemacht. Ein Abwehrspieler noch vor ihm. Und Tor! Aquella derrota de 3-0 marcó el final de la Alemania Oriental en un proceso clasificatorio mundialista, y además esto allanó el camino para que un año más tarde la selección pudiera poner fin a su existencia para integrarse a la nueva Alemania. Entramos a 1990, el año del último suspiro. Alemania Oriental ya era un estado fantasma que contaba los días para su disolución final, pactada para el 3 de octubre. Con la llegada del marco alemán del oeste, en julio, la economía socialista se evaporó y con ella el sustento de clubes de la Oberliga. El fútbol oriental estaba en liquidación. En medio de este desmantelamiento total, se programó un último partido amistoso en Bruselas frente a Bélgica el 12 de septiembre. El ambiente era surrealista, no había bandera que defender, ni gobierno que vigilara, ni siquiera un futuro por el cual pelear. De las grandes estrellas, casi ninguna acudió. Muchos ya habían firmado contratos millonarios con el oeste y no querían mirar atrás. El caso de Matthias Sammer fue de los más sonados, puesto que fue la máxima estrella que aceptó jugar un amistoso que simbolizaba el fin de una era y el nacimiento de otra. Así, con una delegación de apenas 14 jugadores que aceptaron el llamado más por nostalgia, la RDA se preparó para arriar su bandera por última vez en una cancha de fútbol. Oh, daar is Sammer. Het is zover. Het ging in de lucht allemaal na 27 minuten. Is het gebeurd? Mooi nog naar Sammer. Verdomme, het kan nog 2-0 worden. Ja. Sammer. Tweede doelpunt. Ongelooflijk maar waar. In de laatste minuten hier van deze partij. Tras la caída del muro, el fútbol del este, para bien o para mal, tuvo enormes transformaciones con la entrada de un nuevo sistema político. Pero en caso de que aún existiera la República Democrática Alemana, es posible que cuente con un equipo mucho mejor preparado para pelearle a cualquiera. Para ese ejercicio seleccionamos un once ideal de jugadores nacidos estrictamente en el territorio de la antigua RDA, o formados en su sistema regional. En la portería colocaremos a Kevin Trapp. Aunque haya nacido en la ciudad occidental de Merzig, sus raíces y su formación se vinculan con el este alemán. Vamos a emplear una línea de 3 defensores con Tony Janske, Lukas Klostermann y Jordan Torunariga. El mediocampo es el corazón del RDA. Sacaremos del retiro a Toni Kroos para llevar el compás del partido junto con Robert Andrich. Tanto como Kevin Schadt y Leonardo Bittencourt serán nuestros carrileros. Tendremos un tridente de ataque interesante con Maximilian Arnold, Maximilian Bayer y como nuestro camiseta 9 pondremos a Tim Kleindienst. Así formaremos a nuestro 11 de la nueva RDA. No es el equipo más brillante de Europa, pero sí uno con identidad, físico y orden, virtudes que siempre definieron al este. En caso de haber clasificado a la Copa del Mundo del 2026, es muy posible que lo haya logrado por la vía de la repesca europea. En este caso tomaremos el grupo D, en donde enfrentaría a Estados Unidos, Paraguay y Australia.
En este grupo con toques políticos, la RDA pelearía palmo a palmo para dejar fuera de combate a los Estados Unidos. Es muy probable que avancen a la siguiente ronda, pero aquí les pregunto, ¿cómo le iría a una nueva RDA en estos tiempos? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Y quizá ahí esté la mejor forma de entender a la extinta Alemania Oriental. No fue una selección hecha para enamorar al mundo, sino para resistir. No jugaba para agradar, sino para sobrevivir dentro de un sistema que exigía resultados como prueba ideológica. Durante décadas, sus futbolistas cargaron con una responsabilidad que iba más allá del balón. Cada partido era observado como una victoria política o como una derrota del modelo socialista. Jugar al fútbol para ellos era también representar un país que vivía bajo vigilancia constante. La RDA no dejó el legado futbolístico de su contraparte occidental, pero aún así la recordaremos como una selección que intentó forjar su historia a base de disciplina, sacrificio y en la convicción de que incluso en desventaja se podía competir de igual a igual contra gigantes. Y aunque su historia terminó sin gloria, su huella permanece. Y mientras que el mundo cambió, los muros cayeron y las banderas se desvanecieron, la historia de Alemania Oriental sigue viva, recordándonos que incluso los equipos nacidos en la sombra pueden dejar una marca imborrable en la memoria del fútbol. Si les ha gustado este video, por favor compártalo con todos sus amigos, hagamos que el canal crezca y que sobre todo recupere mucha, pero mucha visibilidad. Les agradezco por haberse quedado conmigo hasta el final, nos vemos a la próxima, cambio y fuera.